bienvenidos. Mi nombre es Alma Celina Jessica Jerez por acá. y en esta ocasión les presentamos las Déboras Conversan. Saben que este es un espacio en el que nos reunimos una vez al mes para platicar de esos temas de los que no se habla dentro de la iglesia. A veces por tabú, a veces por simple desconocimiento, por ignorancia, porque a veces no tenemos idea de que cierto tema o cierta cuestión pueda tener algún tipo de relación en nuestra vida como creyente. Entonces nosotros queremos abordar esos temas y al hacerlo, queremos hacerlo con gente que sepa del tema, con gente que nos pueda explicar, con gente que esté viviendo el tema. Entonces, en esta ocasión tenemos una invitada muy especial porque tenemos un tema muy especial. Jessie. Y aquí, ahora sí, la voy a presentar. Quiero presentarles a una persona muy, muy especial para mí, a nuestra invitada. Ella es Pamela Monsalve y Pamela es mi cuñada. Por eso que la conozco hace muchos años. Creo que ya son 13, sí, como 13 años. Y es muy especial, no solamente porque obviamente la amo mucho, sino también porque yo he sido testigo todos estos años de la historia de la PAME, de la historia de Josué y su familia, ¿no es cierto? De los chiquillos, de su esposo, en este caminar dentro de las neurodivergencias y porque también este mismo caminar la llevó a profundizar en esto y ella además de ser madre de un joven que está dentro del espectro autista, Asperger, ahora ya han definido como autista, eh, ella también es psicopedagoga. Entonces, y además es creyente, es una fiel creyente en Cristo. La Pamela es músico, ella tiene una voz maravillosa, canta pero de forma... La familia de esposo es artista, saludos. Oh. Toda la banda en la familia, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí, he querido compartir este espacio de forma pública y también invitarla, ella nos ayudó con talleres en el verano, hablando de neurodivergencias porque convergen cosas súper importantes que dicen. O sea, la PAME es madre, la PAME es creyente, pero también dentro de esto también es psicopedagoga. Así que, querida Pame, bienvenida. Muchas gracias por darte este espacio, porque corre, la Pame corre todo el día, corre todo el día, y por darte este ratito de poder compartir con nosotras y de poder conversar. Así que vamos a ir interrogándote, vamos a ir preguntándote cómo se hace, cómo has vivido este proceso. Así que, Pame, bienvenida. Ahora sí, te dejo este espacio para poder eh, compartir, compartir. Entonces, partimos con el saludo inicial de la PAME. Esa es mi breve presentación. No sé si quieres añadir más a tu presentación. Todo tuyo. No, solo saludar a todas, gracias por la invitación, por querer aprender sobre la neurodivergencia, es un tema controversial en este tiempo. Antes no se conocía mucho, pero ahora ya se están conociendo más, se está profundizando más en poder diagnosticar a las personas y, y lo bonito de eso es que ya al tener diagnóstico se puede trabajar de manera integral en la vida de cada uno de ellos. Entonces, le agradezco el tiempo de poder hablar de la neurodivergencia. Bueno, igual yo me presento, yo sé que me presentaron igual, pero mi nombre es Pamela Monsalve. eh, em, Soy mamá de un hijo que antes se le llamaba Asperger, como decía Jessica, y ahora está como en niveles. Y en este caso él es nivel uno. Así que igual soy creyente, amo a Dios por sobre todas las cosas. Y eso, me presento como soy. Soy mamá, aparte tengo dos hijos más, tengo tres hijos, soy casada, asisto a la iglesia igual. Así que eso es lo que pueden decir, o sea, puedo decir de mí. Excelente. Cuéntanos esto primero, esto de los niveles. ¿Qué es esto de los niveles? ¿Qué es el Asperger? ¿Qué es la diferencia con el autismo? Explícanos ahí eso que ha cambiado. Tal vez la gente que Lo no que está pasa es que escuchando. el Asperger anteriormente se le llamaba así porque era autismo de alto funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? De que
las personas tienen mayores habilidades para enfrentarse a la vida, por ejemplo, las habilidades sociales, aprenden cosas más eh, que son como más adecuadas a la sociedad, como se puede decir. Y antes estaba también el autismo severo, que eran las personas no hablantes y que tenían mayores dificultades, sobre todo en las habilidades sociales y en hartas áreas de su neurodesarrollo. Pero bueno, la definición de Asperger nació por la primera persona que como que descubrió la condición, que se llamaba Hans Asperger. Entonces lo asociaron a él y lo llamaron Asperger. Pero ahora ya se llama autismo, más que nada trastorno perdón, eh, Trastorno del espectro. perdón que me pongo un poquito nerviosa, pero Sí, tranquilo. eh, Trastorno del espectro ¿ah? autista. Trastorno del espectro autista, sí, gracias. Sí, trastorno del espectro autista. Bueno, el espectro es como una palabra sinónima de neurodivergencia, porque espectro significa como un todo. En ello pueden existir muchas condiciones que van asociadas, por ejemplo, en este caso al autismo, que puede ser, por ejemplo, el déficit atencional, y, y en los niveles está el nivel 1 del autismo, nivel 2, nivel 3. El nivel 1 no son personas tan dependientes, o sea que tienen como mayores facilidades de poder aprender más cosas, de poder adquirir habilidades para la vida. El nivel 2 es como nivel medio, están como aprenden y también hay muchas cosas que le cuestan, como para poder resolver en la vida diaria. Y el nivel 3 ya eso es más severo, que ahí pueden entrar las personas que son no hablantes, eh, las personas que tienen mayor dificultades en el neurodesarrollo. A eso se trata de cuando hablamos de los niveles del autismo, que ahora se les llama así. Antes eran como solamente dos. Sí. Para consulta, porque puede ser que tal vez quienes nos están escuchando digan, ya, pero eso es una enfermedad, eso se sana. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad? Porque antes se decía, hoy el niñito es enfermito. Entonces vamos aclarando conceptos. El autismo, entonces, enfermedad, condición. ¿Qué es condición, por ejemplo? Eh, no, es una condición, que esta condición se lleva toda la vida. Es una condición neurobiológica. Es como nuestro cerebro neurotípico no es igual al de ellos. Entonces el cerebro procesa la información y todo lo que conlleva vivir de una forma diferente. Eh, si hablamos, por ejemplo, de la neurodivergencia, podemos decir de que es una manifestación natural de la diversidad humana y que éste refleja las riquezas y las capacidades únicas que cada individuo tiene. Entonces, ser neurodivergente no quiere decir de que somos o son esas personas inferiores, sino que tienen una riqueza distinta a la nuestra, al neurotípico. Eso. Entonces, desde ahí se puede ver la neurodivergencia como algo bueno, no como algo que es estigmatizado en la sociedad, porque eso es lo que pasa muchas veces. El estigma lo alcanza a estas personas, pero si la vemos como una riqueza, nos podemos dar cuenta de que ellos tienen muchas habilidades que se pueden ir trabajando y ellos de a poco van ir creciendo en lo que a ellos les gusta o pueden ir desarrollándose durante la vida. Y una pregunta. Al ser Ah, una condición, se nace con ello, pero al hablar, ahorita que mencionaban lo de los niveles, ¿nacen en un nivel ya determinado o alcanzan o desarrollan o pueden cambiar de nivel? ya, eso no está como tan comprobado científicamente, pero si hay alto estímulo, sí se puede ir cambiando. Yo tengo el ejemplo de mi hijo, que él a los 4 años primero lo diagnosticaron con trastorno generalizado del desarrollo, porque antes las pruebas que se le aplicaban a los chicos y a las chicas no lo podían determinar a cierta edad. Ahora con la estimulación temprana y otros tipos de pruebas
lo están diagnosticando a edad más baja. Pero, por ejemplo, a mi hijo le diagnosticaron con trastorno gerencial del desarrollo primero y a los 6 años recién supimos de que él era Asperger en ese tiempo. Pero para nosotros, nuestra primera evaluación y nuestro primer diagnóstico de autismo fue como lapidante, porque la profesional que lo diagnosticó nos dijo que él, a través de las pruebas que le aplicaron, su nivel cerebral era de un bebé de 6 meses y él tenía 6 años. Entonces, ella como recomendó, se puede decir, eh, que yo lo pusiera en un colegio especial o lo educara en casa, porque él nunca iba a poder aprender nada. Entonces, nosotros como con el afán de ver que quizás un diagnóstico no imposibilita a una persona, intentamos de ponerlo igual en una escuela regular y, y claro que pudo. Con harto trabajo, harta paciencia, harta terapia, harta constancia, pudimos que él pudiera salir adelante y aprender igual que todos sus compañeros. Entonces, a veces sí está marcado por niveles, porque a veces es eh, el nivel como está muy en retroceso, pero con harta constancia los chicos sí pueden lograr y adquirir hartas cosas que quizás el diagnóstico dice lo contrario. Y igual se puede aportar en la parte de la fe, tener fe en que Dios igual puede hacer lo que es imposible para el humano, para Dios todo es posible. Entonces igual uno puede enmarcar eso y como ser como el estandarte de una persona que necesita a lo mejor de un milagro, de algo que no sea intangible, convertirlo en algo tangible. Entonces, sí, hay oportunidades de que los chiquillos sí presentan un diagnóstico a lo mejor muy fuerte o como muy adverso, pero de a poco sí se pueden ir logrando cosas. Sí pueden ir logrando avances. Eso iba con la pregunta inicial que tiene Así que ver que, con, ¿es una enfermedad o es una condición? Porque una enfermedad es algo que nosotros podemos sanar, que nosotros podemos curar, ¿no es cierto? Es algo que nos claro, afecta y podemos curar. La diferencia con el autismo es que es una condición, no, como dice la PAME, no se va a curar porque no es una enfermedad, sino que simplemente, o en realidad tal vez nuestra concepción tiene que ser distinta en el sentido de que son capacidades distintas, son formas distintas en las que el cerebro funciona. Entonces, en cierta forma, no es que esté mal. Y ese de repente es algo que nos ocurre, sobre todo dentro de la iglesia, porque a lo largo de los años igual uno ha sido testigo de ciertas cosas. Cuando dice, no, es que Dios lo va a sanar. Es que él no está enfermo. Él está enfermo. Sí, Eh, claro. entonces, a eso vamos sí. apuntando con esta diferencia. Él no está enfermo, o él o ella, la persona no está enferma. Es distinta. Y ese es un punto súper importante Solo también. que procesa distinto. Tu cerebro procesa distinto al nuestro, ve la vida y el mundo de una forma distinta. Y por tanto, cada individuo tiene una función específica y cerebral distinta, así como también nosotros los neurotípicos tenemos cerebros distintos, Exacto. conexiones distintas. Ellos quizás lo tienen, pero de una forma más insinuada, de una forma más que se les marca más. Pero como dice Jessica, sí es una condición que llevarán toda la vida y como dice, no es que se vaya a mejorar con una pastilla, no se va a mejorar con a lo mejor con algún remedio casero, Claro. sino que lo que ellos necesitan es adquirir habilidades para poder procesar la información que tiene su cerebro distinto al nuestro. Por ejemplo, nosotros aprendemos a atar los cordones a los 5 años, 6 años. Hay chiquillos neurodivergentes que aprenden a los 12. Hay personas que, por ejemplo, aprenden a andar en bicicleta a los 6 7 años.
hay chillones neurodivergentes que aún no pueden aprender, aunque sean adultos. Entonces es como transitar por la vida y cada tránsito por la vida es como un aprendizaje nuevo que ellos van adquiriendo a través de la constancia. Bien, excelente. Ahora, cuéntanos un poquito de este recorrido, porque este recorrido tú ya recién nos estabas como mencionando algo que es cuando te enteras del diagnóstico, porque ese momento igual es complejo. Por ejemplo, mi hermana está en estos momentos, mi sobrinito es chiquitito, y están en proceso recién de ir, todavía no se puede diagnosticar propiamente tal, pero se van obteniendo indicios con especialistas. Y es una etapa igual compleja, obviamente, porque que alguien te diga lo que te decía el especialista, que te diga, oye, es que su hijo tiene 6 años, pero tiene o procesa como un bebé de 6 meses. Que ese choque de información, porque imagino que como padre debe ser bastante duro el hecho de tener esta proyección del futuro de tu hijo, los temores, el cómo se procesa una información que es tan impactante. Sí, bueno, nosotros el diagnóstico, yo creo que es por nuestra fe a lo mejor que lo recibimos de otra forma, pero es común que a veces los papás o las mamás em, lo reciben como algo lapidario, como algo que yo no me esperaba esto. Siempre se pasa por el duelo, la negación, primero la negación, después el duelo y después ya se va aceptando a medida que van pasando los años. Pero es difícil enfrentar un diagnóstico porque eh, no se tiene conocimiento de cómo poder trabajar con ellos, qué cosas hacer con ellos. Como ejemplo, nosotros en los años que a mi hijo Josué lo diagnosticaron, no se conocía mucho del tema. Entonces, cuando a mí la especialista me dijo, yo pensaba que era un niño en un millón que tenía el diagnóstico. No sabía nada, cómo tenía que ser, em, las características que presentaba, eh, no sabía qué podía hacer cuando se descompensaba. em, Costó mucho entender esa área. Yo a veces miraba a otros niños y yo encontraba algo diferente, pero uno no lo asimila con eso, uno lo asimila que es como algo más allá, bueno, nació más lento quizás, pero cuando uno ya sabe el diagnóstico, eh, pasa ese proceso, pues, pasa el proceso de la negación, uno se frustra, eh, eh, vienen los sentimientos de que porque a mí, si uno lo ve como en el lado cristiano, por qué me pasó esto a mí? Dios me castigó, o los mismos comentarios de la gente, siendo igual cristiana, el castigo de Dios, o tú desobedeciste, no tienes fe, dejaste entrar que se abrieran puertas, no crees en Dios. Entonces, esas cosas, aparte del estigma social, igual influye en el área emocional de los papás. Y esa parte del área emocional que afecta a los papás se ve igual reflejado en el hijo, porque se puede ver muchas veces que hay papás que empiezan a rechazar a sus hijos porque no comprenden por qué nació así. Quizás para nosotros fue distinto porque como tenemos a Dios en nuestra vida, uno ve la vida de otra forma. Pero sí se da el hecho de que hay muchos papás que les cuesta encontrar el por qué nació así su hijo o su hija. Em, Cuesta igual entender de que uno como mamá o papá igual va aceptando a su hijo con todas sus diferencias que tenga. Pero la sociedad hace que igual que ellos no se sientan aceptados y así también la familia no se sienta aceptada en en la sociedad. Eh, a nosotros igual nos costó, por ejemplo, en la integración escolar, porque como en esos años
no se conocía mucho el diagnóstico, no había muchas personas como capacitadas para trabajar con este tipo de niños que tuvieran este tipo de condición. Entonces, es igual es como una traba que tiene el sistema. Ahora ya se están abriendo más oportunidades porque se está conociendo más de la condición. Pero en esos años fue súper difícil el poder acceder a, a la educación, acceder también a la sociedad. Fueron como años bien como solitarios, se puede decir, porque a veces igual la familia cuestiona, igual la familia no entiende a veces los diagnósticos, igual uno como familia tiende a aislarse, tiende a no como exponer tanto a su hijo por el temor de ver o del que dirán. Entonces, igual es como cuando uno conoce el diagnóstico, igual es como un proceso difícil para la familia, para los papás, para los hermanos, para el entorno en general. Y como dice Jessica, a veces los papás no están como preparados para recibir a un hijo con una condición distinta, porque pasa de que uno se proyecta a futuro, oh, mi hijo va a hacer esto, mi hijo, yo lo voy a poner, no sé, en una escuela de fútbol y a lo mejor no tiene habilidades para eso, o yo voy a inscribirlo en un colegio de música y a lo mejor no tiene habilidades para eso, los papás se van proyectando con su hijo. Y tampoco es malo porque es algo de uno que uno quiere que los hijos vayan renaciendo, vayan haciendo cosas, se vayan desarrollando durante la vida. Pero cuando como ese sueño cae, es como difícil como ir reconstruyéndolo. Pero cuando uno ve y entiende de que Dios siempre tiene propósito en la vida, uno se va dando cuenta de que a pesar de todas las cosas, uno va aprendiendo de ello. Quizás aprendiendo a ser más empático, a ser mejor persona, a entender más al otro. Entonces, yo creo que verlo desde esa mirada, desde no solamente verlo como algo negativo que haya una persona o haya llegado a una vida una persona con alguna condición, eh, uno igual a lo mejor lo puede ver negativo en la primera instancia, pero uno que va pasando el tiempo, uno lo va viendo como algo bueno, como algo hermoso, que a uno le va abriendo oportunidades a otras cosas, a desarrollarse como familia y también a ver que a lo mejor el hijo no tiene un desarrollo en lo que uno quiere, pero sí se puede desarrollar en otras cosas. ¿No? Y eso le puede pasar en Igual, como realidad dices tú, a cualquier padre que el hijo no tiene habilidad para el fútbol, más allá que tenga o no tenga una condición, o para el fútbol o el ballet, o no sé. Creo que un punto importante tiene que ver, como dices tú, claro, con el entorno, que es tener conciencia que antes no pasaba. Por ejemplo, cuando hay un pequeñito que se desregula y de repente está en el centro, está en el mall, está en algo familiar y, ¿no es cierto? No sé, llora, grita. Y lo primero que la gente tiende a hacer es como, ay, pero mira qué mal criado, mira que la señora Sí. que no lo sabe controlar, qué mal criado. Entonces, ese juicio de repente, y a causa del desconocimiento, es fuerte en las diferentes instancias. Por ejemplo, en el verano nosotros nos juntamos todos aquí en la casa, pues, con mis hermanos. Y mi sobrinito, claro, habían cosas que él está recién aprendiendo a convivir con más gente, porque habíamos harto en la casa. Y de repente, y es otro ambiente, no es su casa, no es su Claro. espacio. Entonces se desregulaba y lloraba y gritaba, y nosotros así como, calma. Porque obviamente la persona, la mamá, se empieza a poner nerviosa porque empieza el niño a llorar, a gritar. Nosotros así como, calma, no pasa nada. Porque ya todos, ¿no es cierto?, sabemos, ya, es así, es normal. Y nadie le hablaban, porque de repente uno tiende a como, ay, pero no llore. No, sino que todos nosotros así como, Sí. tranquila, si hay que llorar, que llore. Si quiere gritar, que grite, no importa. Entonces también tiene que ver primero con eso de si vemos a un niño con lo que nosotros decimos en Chile, pataleta, la pregunta ¿es una pataleta o es realmente
¿no es cierto? Alguien que pueda tener una condición y que está regulado además por la estimulación y la sobreestimulación que pueda haber en el súper, en el mall, en la calle. Y de repente la gente, claro, las mamás no hayan qué hacer porque todo el mundo empieza, pero como, oye, pero calla, poco menos así como que te comen con la mirada. Pero Sí, ahora uno sí empieza a escuchar o empieza a ver, a veces en las mismas redes sociales, que la gente empieza a colocar, oye, no enjuicien, puede ser un niño que tiene, ¿no es cierto? Como decíamos, está desregulado, puede tener una condición. Y eso ya es importante, que tiene que ver con cómo nosotros el entorno nos adaptamos a, a estas situaciones, más allá del juicio, así como, ay, qué mala madre, que no lo controla. No, hay más cosas. Y no solamente puede ser un niño que esté con pataleta. de hecho yo hace poco precisamente vi un video, me salió un reel de una mamá con una niña que está dentro del espectro autista. Y la mamá traía un letrerito pegado en la espalda. Andaban en una tienda así como tipo Sam's. Y un letrerito pegado en la espalda diciendo, no está haciendo berrinche, es autista. Y por un lado, sí se notó la cara de la gente de ya no era cara de juicio, ya no era cara de, ay, qué niña tan grosera o ay, la mamá que no la controla. Sí era cara más así como de, híjole, o sea, ups, ¿no? O sea, qué Bueno, pena o qué mala onda que estén pasando por eso. Pero eso fue por el letrero, o sea, porque hubo una explicación, porque había una explicación. Entonces, dije, ¿qué tan bueno o qué tan malo es llegar a ese punto? Por un lado, a lo mejor la mamá llegó hasta ese punto precisamente ya cansada de que se le esté mal mirando y se le esté enjuiciando cada vez que sale en público. Pero por el otro lado, ¿por qué tendría que llegar al punto de ponerse un letrero explicando que su hija es autista para que la gente no la juzgue? Entonces, sí es como que, no sé, siento que sí es muy complicado llegar a eso, cómo lograr que la gente se empatica con los niños y que no se trata nada más de... Y también es eso, cuando uno no convive con niños autistas, tú no sabes identificar si solamente es un niño que está haciendo un berrinche, como decimos aquí en México, o es porque lo que pasa es que en ese momento está abrumado. Entonces, sí es complejo y obviamente debe ser bien duro para los papás el, el estar lidiando con lo que le está pasando al niño y encima lidiando con todas las miradas alrededor. el juicio. Sí, sí, debe estar bien duro. Y viniéndonos un poquito más acá a nosotros como creyentes, Mm. y regresándome un poquito al momento del diagnóstico y al momento en el que empezaron ustedes a caminar con esto, ¿cuál fue su experiencia en la iglesia? Digo, comentarios desafortunados y comentarios poco prudentes siempre hay en todos lados, y la iglesia no es de excepción, pero en términos generales, ¿cuál fue su experiencia con la iglesia? ¿Hubo apoyo? ¿Hubo rechazo? ¿Cómo se sintieron con su comunidad de fe? En primera instancia, como no se conocía mucho el tema de autismo, costó llegar a que las personas entendieran el diagnóstico, porque, como explicaba anteriormente, eh, siempre se estigmatiza estos tipos de condiciones dentro de la iglesia. Entonces, sí, obtuve muchos comentarios de personas que me decían de que quizás fue porque yo pequé, o quizás porque tuve un hijo porque dejé puertas abiertas para que entraran demonios, que era castigo de Dios, que me faltó fe o me faltaba fe, que si yo oraba, Dios lo iba a sanar. Y recibí muchos comentarios sobre eso. Pero cuando uno tiene su identidad bien marcada con ser hija de Dios, con su relación con Dios, eh, como los comentarios como que resbalan, porque uno sabe de que Dios siempre tiene propósito. Y quizás
yo siempre pienso en esto, que quizás si yo no hubiese tenido un hijo así, eh, ¿quién hubiese podido llegar a las mamás que no creen en Dios o que no tenían a Dios en su corazón para explicarle o decirle, hay alguien que está contigo, hay alguien que te puede ayudar, hay alguien que te puede dar paz, hay alguien que puede ayudar a avanzar a tu hijo? Entonces a veces las personas nos posicionan en un lugar como demasiado, como que nos echan al infierno, se puede decir, por tener a un hijo con alguna condición, pero uno como hijo de Dios, cuando entiende de que Dios tiene propósito en su vida, porque yo quizás siendo una persona neurotípica y no teniendo ninguna relación con ninguna persona neurodivergente, quizás yo nunca hubiese podido haber llegado a un lugar donde hay mamás que necesitan el apoyo de otra persona, necesitan la voz de aliento, que están solas, que se sienten solas, y hablar de que Dios puede ayudarla en, en cualquier área de su vida que ellas estén pasando cosas adversas. Pero dentro de la iglesia es como común cuando alguien tiene alguna condición, como asociarlo a algo eh, Porque que uno no, como a contraria a la fe que uno debiese tener. Entonces igual es difícil. De hecho, a igual es veces mi hijo se importante. descompensaba, disculpen, a veces habían días que mi hijo se descompensaba y habían personas que se enojaban y yo tenía que salir con él afuera de la iglesia a mojarle la carita, a hablar con él. Y ahí tomamos la decisión de, por ejemplo, llevarlo a la iglesia, pero no siempre. Eh, em, que no fuera, a lo mejor, no fuera tan constante de su ida a la iglesia, pero sí aquí en casa nosotros igual le explicamos lo que es Dios, que tiene que amar a Dios, y así nosotros fundamentamos la fe en Él, pero más que nada para evitar conflictos y evitar de que Él se sintiera igual, porque las personas piensan de que a pesar de su diagnóstico, de que ellos viven su mundo, ellos están más presentes que nosotros aquí en la Tierra. Están más presentes que nosotros mismos, porque al procesar la información de otra forma, ellos entienden la información, por ejemplo, de rechazo, de otra forma. Y quizá ese tipo de rechazo cae al corazón de otra forma y que le afecta socioemocionalmente de una forma más fuerte que nosotros, porque nosotros podemos, a lo mejor tenemos como el hábito o tenemos como la facultad de decir, ya, esta persona hizo esto en contra de mí, pero yo la voy a perdonar, pero ellos se les dificulta más porque son más literales. Entonces, para evitar esas cosas, preferí como llevarlo, eh, por ejemplo, culto por medio, una vez al mes, y así ir trabajando con él para más que nada cuidar su corazón, su corazón emocional El y tuyo. también para que él se sintiera bien y también para evitar conflictos dentro de la iglesia. Igual Porque uno importante igual es mamá. destacar dos cosas que decía la PAME. Importante destacar dos cosas que decía la PAME, que tiene que ver con una madurez, pero no quiero decirlo así solo como madurez, sino que porque las miradas, los comentarios, aún a la persona, comillas, más madura, duelen y lastiman y hacen daño. ¿Ya? Entonces, también llegar a ese punto es complejo porque, como decíamos, por desconocimiento, en nuestros espacios de fe se dan estas situaciones. Hay un dicho, no sé si en México, y es que la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. ¿En qué sentido? Que muchas veces la gente ignora muchas cosas y lo dicen, ¿no? La ignorancia atrevida, o sea, llega y lo dice, lo dispara, no lo piensan, no lo procesan. Y todo eso, tal vez a quien tiene una fe, como decía la PAME, que no es tan firme, que no tiene, como decía ella, una identidad tan segura, esos comentarios, esas miradas, pueden hacer que no vuelvan nunca más a la iglesia. Y lo hemos dicho en varias ocasiones que la iglesia, la comunidad de fe, tienen que ser esos espacios protectores. Es decir, que sean esos espacios que nos ayuden a crecer, que nos potencien, que cuando, ¿no es cierto?, hay tiempos oscuros, que como decía uno, de repente lo va viendo en el proceso,
en que han sido semanas duras, días difíciles, que llegar a la iglesia sea el refugio para llenar tu corazón, para llenar tu energía, para encontrarte con hermanos que te ayuden a que cuando sales de la iglesia sales renovada. Porque es difícil, el proceso uno lo ha vivido con los chiquillos en que hay semanas, días en que fueron duros, en que han pasado situaciones complejas y busca un espacio donde tú puedas revitalizarte del Señor. Bueno, como todas las personas que pasamos situaciones, pero muchas veces la de los chiquillos quienes viven con hijos que tienen diferentes condiciones, que están sufriendo el rechazo en el colegio, que están sufriendo muchas veces acoso escolar, que están pasando por eso, llegar a la iglesia y encontrarte con algo, tal vez no de acoso, pero con la incomprensión, con Sí. estos comentarios. Entonces la iglesia debería ser ese espacio donde yo llego, tal vez con el corazoncito triste, muchas veces con la experiencia de la semana dolida, y llegar a un lugar donde yo pueda revitalizarme, donde yo pueda sentir que este es mi hogar. Y eso tiene que ver, como estamos conversando, con esto, con hacer el conocimiento, con comentarle, con enseñar a los hermanos que esto no es un pecado, que esto no es que dejaste una puerta abierta, que en realidad no tiene un espíritu el niño que haya que liberar y sacar, sino, oye, simplemente su cerebro funciona distinto. Listo. No es mejor, no es peor, es simplemente distinto. Eso por una parte, que es hacer conciencia. Y lo otro, lo que dice la Pame, es porque ella en el transcurso de todos estos años, el Josué está en diferentes grupos de terapia. Entonces, ella convive continuamente con muchas mamás en los diferentes grupos a los que ellos participan, las diferentes terapias. Y claro, ella se encuentra con mamás que nuevitas que están llegando y que están, como decíamos recién, en este primer proceso, o que tal Mm. vez en esto de altos y bajos, de ganar, de repente no tanto. Entonces uno dice, ¿qué hago con esto? Lo resignifico, lo que hemos hablado antes a veces en clase o en otros videos, lo resignifico. Es decir, ya, mi hijo, Dios nació así, distinto, insisto, no mejor ni peor, distinto simplemente, pero esto, el Señor, ¿cuál es el propósito? No solo con la vida de Josué, con la vida de la Pame, con la vida de su esposo, con la vida de sus hijos en torno a esta situación. Y ella lo ha resignificado en el sentido de que, o sea, yo llevo mi fe, llevo mi evangelio, llevo este acompañamiento y ahora yo se lo entrego a otra persona. Y eso es realmente maravilloso. Cuéntanos un poquito más de esto, de cómo tú vas llevando tu fe, tu evangelio a otras mamás, a otros papás. Bueno, yo, bueno, ahora puedo hablar un poco más porque yo soy súper Y mira, reservada, me cuesta como hablar hablar en público. Para mí, por ejemplo, estar hablando acá igual es un desafío, pero esto a mí me, Josué me ha ayudado a hacer estas cosas. Quizá a lo mejor no soy tan profesional en hablando con tanta, a lo mejor tanta palabra técnica, pero esto es lo que ha hecho Josué de nosotros, de poder alzar la voz, primero por concientizando sobre el autismo y también hablándole a los papás, a las mamás, de que hay alguien que quizás en los momentos que nadie está, sí está. así es. Entonces ese es Dios. A veces a mí me preguntan, Pame, ¿cómo tú lo has podido hacer con Josué? ¿Cómo ha podido lograr tantas cosas? No ha sido fácil. Ojalá uno tuviera una varita mágica y dijera, ya, yo quiero que mañana logre esto. Pero no es así. La constancia nos ha ayudado a crecer, a poder adquirir habilidades para él. Y, y dentro de eso, de ese ejemplo, la mamá es que me pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros para poder ver tanto crecer a José en el área emocional, en el área social, que creciera también en el área educacional? Y uno solamente puede demostrar a Dios. ¿Y cómo se demuestra a Dios? En base a la empatía,
en base al amor. A veces no se necesitan palabras, a veces solamente un abrazo sana. Entonces, a veces el simple hecho de abrazar a otra mamá, eso va sanando el corazón de ella y va entendiendo de que quizás el proceso que ella está viviendo, a lo mejor yo ya lo viví y uno va como siendo representante y un ejemplo de que sí se pueden ir logrando las cosas, con la fe, con harta paciencia, con harto amor. Eh, Igual puedo dar testimonio de, por ejemplo, una mamá que ella era atea, entonces no creía en Dios porque ella no podía aceptar porque su hijo había nacido con esa condición. Y de hecho su hijo no tenía lenguaje. Y, y el Señor me usó, yo no soy nadie, porque nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Eh, a veces no somos tampoco súper mujeres o súper cristianas, como para creernos que es por mí que la persona sanó, sino que Dios a veces nos usa de puente a nosotros para poder llevar su mensaje, llevar su amor a la persona y poder restaurarla. Entonces fui al puente para que ella empezara a creer de que ese Dios que ella no conocía y que ella no entendía del por qué su hijo había nacido así, eh, Dios empezara a trabajar en su vida. Y a través de las palabras que Dios ponía en mi corazón para que ella fuera transformada, fuera sanada, fuera restaurada, el Señor empezó a obrar en su corazón y ella empezó a creer. Y a medida de que ella empezó a creer, su hijo empezó a tener avances. Y de hecho, su pequeño estuvo en la primera instancia en una escuela especial y ahora ya su hijo está en el liceo y en un liceo común. Entonces, eh, ella vio de que abriendo el corazón a Dios, Dios empezó a hacer cosas. Dios empezó a trabajar en su vida, empezó a trabajar en la vida de su hijo. Y de hecho, su hijo ahora está adquiriendo el lenguaje, está hablando. Entonces, quizás eh, con una simple palabra, pero que esa palabra vaya con fe, vaya con amor, no de crítica, no de una persona, de una palabra de que vaya con culpabilidad, que tu culpa que nació así, o tú eres la responsable, sino que una palabra que vaya con amor, que vaya con restauración, con sanidad, puede transformar la vida de la mamá y la vida de los hijos. Sí. Entonces, eso puedo contar como experiencia de que a veces uno no entiende los propósitos de Dios, pero cuando uno ya va entendiendo cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en la tierra, Dios va poniendo palabras en nosotros para poder ir sanando a las personas que van necesitando de Dios. En este caso, las mamás que tienen hijos con condición eh, neurodivergente. También puedo contar la experiencia de mamás que a su hijo igual tienen muchas dificultades de aprendizaje por la condición y uno trabaja en base a que ellos vayan creyendo en sus capacidades, en que los papás igual pueden ir creyendo en sus capacidades y que Dios igual puede ir abriendo caminos eh, en que ellos vayan aprendiendo. Eh, También he tenido casos así de que hay niños que no leían nada, por ejemplo, porque yo me especializo en eso, en enseñar a leer a niños neurodivergentes con autismo y que ahora están leyendo. Entonces, cuando uno le pone todo el amor, le pone toda la empatía, las ganas, le pone su fe, Dios va abriendo camino y Dios va transformando, a lo mejor los diagnósticos los va transformando en avances significativos para los papás y también es una riqueza para uno, porque uno se da cuenta de que somos útiles, que nuestra fe es útil para poder bendecir a los demás y para poder restaurar a los demás. Entonces, eso es lo que yo puedo contar en base a mi experiencia
a dónde Dios me ha llevado, porque yo creo que solo es su gracia la que a mí me ha llevado a poder conocer ese tipo de mamá, a conocer a otros niños con la condición, a otros jóvenes con la condición. Ha sido la gracia de Dios que a mí me ha sostenido para yo poder ayudar a sostener a los demás. No ha sido por mi fuerza, porque a mí me emociona un poco esto, porque yo creo que si hubiese sido por mi fuerza humana, yo en este momento no sé dónde estaría. Pero yo he visto la fidelidad de Dios en mi familia, en mi José, y a través de mí en otras mamás. Y es algo que aún no eh, le agradece a Dios, que su gracia nos sostiene, donde estemos, en el proceso que estemos. Mm. No solamente cuando estemos a lo mejor enfrentándonos a un diagnóstico, sino que en cualquier proceso de la vida, la gracia de Dios siempre nos va a sostener. Seamos quienes seamos, estemos donde estemos, tengamos la condición que tengamos, la gracia de Dios siempre nos va a sostener. Y eso es lo que a mí me ha llevado a poder ayudar a las otras mamás. Entender de que es la gracia de Dios la que la puede sostener a ella. O sostener a ese papá que no tiene fe, pero que necesita recuperarla. Entonces, eso es lo que yo puedo decir en base a lo que ustedes me están Sí. como preguntando o queriendo escuchar. ¿No? Y también destacar que ha sido un camino complejo, pero los chiquillos, y de verdad yo quiero destacar eso. Eh, Josué es su hijo mayor, pero ha sido un tiempo de mucho sacrificio en el sentido de que como el sistema no está adecuado, la PAME ha pasado, vivía en los colegios. Ella vivía, estaba dentro de la sala y tiene dos chiquillos más que están adolescentes, la Mayra y el Vicente. Entonces, no solo está Josué, están sus otros hijos que obviamente requieren también todo el cuidado y todo el amor. Pero además mi cuñado trabaja en el norte, ha logrado salir adelante con lo difícil que es salir adelante también en este país, trabajando afuera, estudiando su ingeniería, porque él ya está terminando su ingeniería, o sea, trabaja y además estudia. La PAME logró también, estando, imagínense, en el colegio gran parte del día. Acompañando los procesos de Josué, también estudiando su carrera durante 5 años. Entonces, ha sido ver cómo, como dice ella, el Señor ha sido fiel, cómo les ha acompañado, cómo ha renovado su fuerza, cómo ha provisto, porque ha estado trabajando principalmente él, pagando su carrera, pagando la carrera de la Pamela, los dos estudiando al mismo tiempo, trabajando, la Pamela trabajando en la casa, en el colegio, gran parte de la jornada. Entonces, cómo el Señor ha estado afirmando, fortaleciendo, renovando fuerza de la familia. Es que es la familia entera, o sea, los papás, los chiquillos. Y ahí es donde uno puede ver cuando tú depositas tu fe en el Señor, definitivamente. Y hoy Josué está en el primer año de la universidad. ¡Guau! Entonces, cuéntanos Sí, también eso. ¡Maravilla! sí. Ah, Bueno, igual, ¿cómo se llama? Es gratificante saber eso. eh, y entender de que Dios o que nosotros no somos un diagnóstico. Por Así es. ejemplo, si yo me hubiese quedado quizás con el diagnóstico que me dio la psiquiatra en esos años, cuando recién tuvimos el diagnóstico de Josué, quizás Josué no hubiese sido el que es ahora. Y cuando subimos el diagnóstico y era el proceso justo de entrar a prebásica, acá en Chile, que es kinder y prekinder. Eh, Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a la profesional? Eh, ¿Creemos en lo que no hemos visto? Y nos decidimos por la segunda. Creímos en lo que no vimos. Entonces, buscamos una escuela. Yo leí por ahí en algunos posteos de internet de que a veces habían colegios que dejaban entrar a los papás a las clases de los hijos, y consulté en hartos colegios y muchos me dijeron que no, que los papás no podían entrar a la sala de clases,
a estar toda la jornada con el hijo en la sala de clases y llegó a una escuelita chiquitita y si me dieron la oportunidad de poder entrar con él. Así que yo fui su tutora sombra desde kinder hasta octavo básico. Fui con él al colegio toda su jornada escolar. Yo le enseñé a leer, le enseñé a escribir. Como mencionaba Jessica, el sistema educativo en Chile ha costado un poco como trabajar en el área de poder trabajar directamente con este tipo de diagnóstico, con este tipo de condición. Y aparte que se están presentando muchos diagnósticos, están como apareciendo muchos niños, muchos jóvenes con este diagnóstico, entonces como que no hay abasto. Y yo necesitaba que alguien estuviera como ahí al 100% toda la jornada. Y me dio la oportunidad de poder ir. Desde kinder hasta cuarto básico estuve la jornada entera, que era desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en su colegio con él. Y tenía la bendición igual de que mi hija, tengo una hija más pequeña que se lleva 2 años con él. Ella podía ir al jardín, entonces eso me cubría poder estar con él en el colegio. En quinto año ya empezamos a trabajar la independencia. Entonces yo estaba con él hasta la 1 de la tarde, de las 8 hasta la 1, y él se quedaba solito de la 1 hasta las 4 de la tarde. Y, y también, gracias a Dios, tuve como la oportunidad de que hablé en el colegio si me dejaban estar con mi otra hija cuando saliera de clase, porque en esos años ya empezó a entrar a la prebásica. Entonces ella se quedaba conmigo en la sala y, y entre eso igual fue como una bendición para ella porque fue como adelantándose a los contenidos de la materia que le estaban pasando a su hermano mayor. Y así fuimos trabajando toda el área prebásica y básica, yendo con él a sus clases. Como en quinto año empezamos a trabajar en dependencia, ya en primero medio él ya tenía que ir solo a su etapa escolar, que ahí acá se llama Secundaria ya. eh, Ok. secundaria, es como el liceo, se le llama media acá, y igual en primero medio estuvimos en pandemia. Así que para nosotros fue súper cómodo Ah, porque pues tampoco ¿No no llegué? fue necesario enfrentarlo como al aula en sí, Claro. con los profesores sí. en vivo y solamente fue online, así que ahí no tuvimos ningún problema en la socialización, ni tampoco en los estigmas. Pero en segundo medio ahí se empezaron a presentar algunos problemas porque no hay mucha educación acerca de la condición en las casas. eh, Estamos como en un mundo que es todo solamente individual, que nos cuesta como ver al otro, como empatizar con el otro, entonces costó un poco el área de la socialización. De hecho, igual hubieron profesores que tampoco entendían la condición, entonces ahí uno como que empieza una lucha en el área escolar. Y él estuvo en segundo, tercero, en tercero presentó mucho bullying, un proceso muy adverso que estuvo igual un tiempo que tuvo que estudiar en casa y, y el año pasado lo cambiamos de liceo porque ya no era como algo factible de que pudiera asistir a otro liceo por las cosas negativas que él había vivido allá en el liceo antiguo. Entonces, el año pasado, le cambió la vida y lo cambiamos de liceo. Ahí le fue mejor, gracias a Dios. Eh, con su terapeuta estuvimos trabajando un año entero para poder prepararlo para entrar a la universidad este año y buscar qué carrera que podía elegir, qué cosas le gustaban, cómo tenía que ser con sus compañeros, cómo podía ser con sus profesores, cómo dirigirse al público, a las personas. Eh, es como todo un proceso que los chiquillos tienen que ir aprendiendo. Van como de a poco adquiriendo eh, distintas habilidades para poder ir enfrentándose a las distintas eh,
como normativa que uno se va enfrentando a la vida. Y este año ya entró a la universidad. eh, Tuvimos hartos temores como papá porque igual el año pasado Josué recién aprendió cómo andar solito dentro de nuestra ciudad, que es Penco, y este año tuvo que empezar a aprender a viajar a otra ciudad, tomar otro tipo de locomoción, Que es pagar su Concepción, pasaje que es a mucho más Concepción. grande. Allá es más grande, andan más personas. eh, Hay otro tipo, a lo mejor, de ambiente. Sí va a tener que enfrentar a personas más adultas, porque la básica son niños, en el liceo son adolescentes, preadolescentes, que van entrando a la juventud. Entonces, igual ha sido eh, eh, como para nosotros igual nos ha costado un poco como defendernos de que él puede lograr las cosas, pero sí le hemos dado la oportunidad con todos nuestros temores que a veces, Mm, como mamás que son comunes o papás que son comunes, hemos tratado de darle todas las herramientas y de que él se sienta capaz de que pueda lograr sus cosas. En este momento ya le ha costado un poco a lo mejor viajar solo, más que nada por el estigma de la gente, de los choferes, porque a veces los choferes de los buses no tienen tanta empatía con los estudiantes y a veces no tienen empatía con los estudiantes neurotípicos, imagínense con los chicos que tienen esta condición, porque a veces se le olvida recibir, por ejemplo, el boleto, se le olvida recibir el vuelto. Hay personas que les obligan a dar el asiento. Eh, Obvio que eso es cultura, que los chiquillos tienen que dar el asiento como cultura, pero a veces los chiquillos neurodivergentes, como ellos van tanto en su mundo, ¿te das cuenta? a veces no se dan cuenta de esas cosas. Y Ujú. ahí hay dificultades, hay problemas con las demás personas. Entonces le ha costado un poco viajar solo. Pero eh, ya se está manejando dentro de la ciudad. Si yo le digo, juntémonos, por ejemplo, en la plaza de Concepción, él llega solito, se está aprendiendo las calles, las direcciones, eh, asiste solo a su universidad, ha logrado entablar comunicación con sus compañeros. De hecho, a nosotros nos ha sorprendido igual sus avances porque ellos son 26 compañeros. Entonces, las materias son difíciles. En la universidad no es lo mismo que estar El en la liceo. secundaria o en la Ajá. primaria. Entonces, de los 26 compañeros, solamente 6 compañeros se pudieron eximir de sus exámenes. Y entre esos compañeros está José. Él se pudo eximir de todos sus exámenes de semestre. Estuvo casi un mes de vacaciones porque las personas que no dan exámenes Está listo. Salen antes. se relajan. ¿Para qué estudiar más? Y, y a nosotros igual eso nos hace feliz porque nos damos cuenta de que quizás lo he mencionado hartas veces, que un diagnóstico o, o lo que otra persona diga no posibilita las capacidades que las personas tienen o los planes que Dios tiene en, en referente a las personas o los planes que Dios tenía para José. Entonces, quizás sí han habido momentos que hemos visto las cosas muy adversas, pero ahí igual hemos visto la mano de Dios obrar en nosotros como familia y también en cosas. Dios ha abierto puertas, como decía Jessica, nosotros lo matriculamos solamente a fe, teniendo fe solamente, porque igual como su proceso escolar en la básica, en la media, no fue un tiempo que fue tan agradable en el área social. Igual teníamos temor. Y, pero ahora, gracias a Dios, ha estado bien emocionalmente. eh, Ha tirado, aquí en Chile tenemos un chilenismo que dice, ha tirado harto para arriba, como ha crecido como persona, como joven, Ajá. ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. Eh, los chiquillos, ellos pasan procesos igual
adversos. Por ejemplo, estuvo el año pasado, el año antepasado, a propósito de sus dificultades que enfrentó con sus compañeros, tuvo con ideación suicida y hemos visto la mano de Dios cuidándolo, protegiéndolo, ayudándolo en el área emocional. Él ya está bien, está mejor. eh, Dios ha obrado en eso. Igual como decía Jessica, con harta terapia, siendo insistente, persistente. A veces los papás o las mamás se cansan porque a veces el método que están usando no les resultó en un mes, pero no se trata Ya. de eso, se trata de quizás no, si no resultó en un mes, seguir otro mes, seguir, porque en algún momento van a haber resultados. A veces se comete el error de poner el énfasis en las cosas que no pueden lograr los chiquillos o que no han logrado. Pero ¿por qué mejor no ponemos énfasis en lo que sí pueden lograr o lo que sí han logrado? Entonces, por ejemplo, yo le explicaba lo mismo de que le ha costado a lo mejor aprender a andar solito en bus, pero eso es la nada misma para lo que él ha podido aprender o conseguir en la universidad, en sus ramos, en andar solo, en en sentirse él personalmente de que él puede, sentirse capaz, eh, sentirse apoyado, sentirse de que las voces que otras personas dijeron que él podía hacer no lo eran, sino que él ha doblado la mano al destino, ha doblado las voces de otras personas, la estima de otras personas la ha doblado y demostrando con creces de que él no es un diagnóstico, que él no es una condición, de que él es una persona que puede, que sí tiene habilidades, quizás son habilidades distintas y todos tenemos habilidades distintas. Entonces, sí se ha podido, sí, él ha podido como enfrentar el diagnóstico con harta entereza, con harta garra, con harta lucha, pero sí ha podido salir adelante a pesar de todas las cosas. Yo creo que también un llamado importante a hacer a quienes nos están viendo tiene que ver con la concientización, tiene que ver con el investigar, el averiguar, pero también que estas cosas tienen que ser diálogo en nuestras mesas, en la mesa de nuestra cocina, tienen que ser diálogos en los colegios, tienen que ser diálogos en las iglesias, porque lamentablemente es muy frecuente el bullying, el acoso escolar, pero además con mayor frecuencia el acoso escolar en personas que son neurodivergentes, porque les cuesta vincularse, porque sus habilidades sociales son bastante complejas, porque entienden de forma distinta. Entonces, un punto importante para los papás es estar presente y también concientizar a los hijos. Eh, Soy profesora, hice clase en colegio, hice clase en liceo, y es increíble ver el acoso y sobre todo, como decía, el hacer conciencia de que las palabras, de Mm. que la exclusión puede llevar, es uno de los factores que son más influyentes en la ideación suicida. En un adolescente que no logra encajar, que es acosado, que es rechazado por el entorno, entonces también es importante que esto viene desde los hogares de hacer conciencia con los hijos acerca de estos casos, pero también, o sea, cuando el profesor te está llamando y te está diciendo, o en reuniones, miren, les están pasando estas situaciones, o sea, es deber como padre velar que tu hijo no sea una de las personas que provoca esto Ujú. y que tu hijo o tu hija sea al revés de estos compañeros que logran contener a quienes están siendo excluidos y principalmente por un respeto hacia el otro, pero también por un deber, si nos vamos desde la fe, por un deber de nuestra fe, que es, ¿no es cierto?, acompañar, que es cuidar a quien está sufriendo. Así que igual es hacer llamado en ese sentido, a hacer conciencia, a visibilizar estos temas, a poder tener más espacios de talleres, de diálogo, para poder hablar esto. Y lo que estamos haciendo desde el principio, desde la comunidad de fe, esto no es un pecado, no es que como mamá hice algo, abrí una puerta, tengo un espíritu, no, simplemente es un cerebro que funciona distinto.
Y Dios nos creó a todos distintos. Entonces, partiendo por ahí, de ser una Claro. comunidad que acoge, una comunidad que acompaña, además porque un punto importante también tiene que ver con los sobreestímulos que tenemos en las iglesias. Por ejemplo, uno de los factores que más influía en que Josué pueda ir a la iglesia porque el volumen era tan alto que hasta las personas que no teníamos, Claro. ¿no es cierto?, neurodivergencia, terminábamos con dolor de cabeza así como, Sí, porque los parlantes no daban más. Entonces, imagínate los pequeños. Entonces, parte de todo esto tiene que ver con ser empáticos, con ser conscientes de que no es que antes no existieran personas neurodivergentes, sino que hoy hay más diagnósticos. Mm. Y en realidad, y empezar a funcionar en relación al respeto también por esas personas. Por ejemplo, acá se da mucho el tema de los fuegos artificiales, a veces las celebraciones, o cuando llegó a veces la droga en los barrios. El otro día justo veía una de las personas que es animalista, que estaba poniendo alerta de una celebración por las sí. mascotas y las personas, ¿no es cierto?, neurodivergentes, porque esos ruidos, esos sobreestímulos, los descompensan. Y salió toda la gente así como, ay, es que usted está atacando al equipo. No, si a nadie le importa tu equipo, no le importan los animales, no le importan las personas, que con esos ruidos fuertes, con esos estímulos, sufren. Y eso es el punto de ir haciendo conciencia en nuestro espacio, en nuestros entornos. Así que, Pane, de verdad nos encanta, bueno, yo he podido ver el progreso en estos años, el arduo trabajo, la fortaleza de los chiquillos, de ellos como padre, también de sus hijos, porque evidentemente lo que Josué ha logrado conseguir es con el apoyo completo de la familia, con el apoyo obviamente de su padre, pero también de sus hermanos, porque muchas veces los hermanos también pasan a un segundo lugar y la PAME tiene Sí. que dividirse entre, Sí. para poder obviamente estar para todos. Y también, ¿no es cierto, Rodrigo? Entonces, lo que uno puede ver, uno que ha sido testigo de este crecimiento, de esta evolución, pero también de los momentos complejos, es hermoso poder Mm. contarles hoy día, se puede. Fácil no es, no vamos a mentir, pero sí se puede, con la fortaleza, con el apoyo, como dice la PAME, por gracia divina, porque si el Señor no hubiese estado con nosotros renovando fuerza, proveyendo, confiando en sus promesas, lo que veríamos hoy día no sería. Y también ocupar esto mismo que el Señor les ha dado para hacer esto, conciencia. Nosotros, Mm. gracias a Dios, igual con Débora estamos llegando a harta gente en diferentes países, en diferentes lugares, contextos, mujeres, y puede ser que muchas de las que nos estén viendo también estén comenzando en esta situación. Así que ya para irnos despidiendo, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería ahí tus palabras para estas mamitas, mamás, hermanas, abuelas que están comenzando este camino? Bueno, esta reflexión yo creo que nos hace bien a todos porque nos ayuda a empatizar más con el otro, con la otra persona. Y como mencionábamos, de que Dios a todos nos creó distintos y perfectos. Sí, Eh, Ser neurodivergente o tener autismo no quiere decir de que son personas imperfectas, sino que Dios creó a todos perfectos. En 2 Corintios 12, 9 al 10 dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, podemos ver eso, de que quizás en lo que no podemos nosotros humanamente, como nos ha ocurrido a nosotros, como familia, con la condición, Dios ha perfeccionado en la debilidad, en lo que nosotros no hemos podido hacer humanamente. Eh, También podemos decir que las personas neurodivergentes somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que somos personas dignas. sí, Son personas dignas las personas. Yo digo somos porque yo me siento parte de ello. Cuando uno vive la realidad que viven las personas con la condición, es difícil no sentirse parte de ellos, porque sufren. Entonces, por eso digo que somos personas dignas, son personas dignas. Eh,
incluso cuando las capacidades y las necesidades son especiales. Eh, Eso está en Génesis 1:27 cuando dice de que somos hechos a su imagen y semejanza. Ujú. Eh, eh, ¿Qué quiere decir eso? De que estas personas también son dignas y necesitan respeto, necesitan amor y que se les acepten tal y como son. Eh, a Dios no se le escapa nada y por algo todos nacemos como nacemos, todos tenemos un propósito en la tierra y ellos tienen un propósito que cumplir. eh, a través de la fe podemos darnos cuenta de que su propósito es demostrar el poder de Dios, es demostrar de que no es un diagnóstico, sino que el poder de Dios se puede hacer notar en ellos y en las demás personas. Me gusta una parte de la Biblia, no recuerdo bien el lugar donde está, pero que dice de que ni ojo vio ni oído yo lo que Dios tenía preparado para él. Y quizás a veces nosotros vemos lo humano, pero Dios trabaja en lo que no podemos ver. Y esa palabra yo la amo porque quizás ante la sociedad estos chiquillos son personas, voy a decir la palabra, quizás son personas enfermas, pero vuelvo a recalcar de que son personas que solamente tienen una condición y que Dios las creó con un propósito aquí en la tierra. Y, y no es lo que las personas digan, sino lo que Dios tiene preparado para sus vidas. En este caso, nosotros nos hemos centrado en eso, nos hemos centrado en que no es lo que los demás digan, sino lo que Dios tiene. Y siempre recuerdo unas palabras que una vez mi hermano, el esposo de Jessica, nos dijo a nosotros, una vez que estábamos como un poco atribulados por a veces los procesos que hemos pasado. eh, Me dijo, tranquila, Pame, Josué será lo que Dios quiera que él sea. Y yo estoy viendo eso, estoy viendo que Josué está haciendo lo que Dios quiere que él sea. Y su vida está en sus manos. Dice su palabra que bajo sus alas estamos seguros y bajo sus alas siempre vamos a estar cubiertos bajo el amor de Dios, a pesar de venga lo que venga. Porque los procesos de la vida igual, uno como hijo de Dios igual va a pasar procesos adversos. Pero si estamos mantenidos, fundamentados en la fe, en que Dios nos sostiene, estemos donde estemos, siempre vamos a poder salir adelante de cualquier cosa adversa que pueda venir. Si yo les contara mi vida y los procesos que nosotros hemos podido pasar con José, eh, se darían cuenta de que sí es la mano de Dios la que ha estado ahí con nosotros. Y, y como dice su palabra, que al que cree todo le es posible. Y en eso hemos creído nosotros. Hemos creído que a pesar de que no hemos visto, a pesar de lo imposible para los diagnósticos humanos o los diagnósticos eh, que vienen a veces a atemorizar nuestra vida, todo es posible con la ayuda de Dios. A lo mejor no en el mismo momento que uno quiere, pero Dios de a poco va abriendo camino, de a poco va trabajando en la vida de las personas, de a poco se van viendo los avances. Porque Dios una vez no entiende la forma que Dios tiene para obrar, pero cuando creemos de que Él lo va a hacer en su momento, Él llega justo a tiempo. Así que eso puedo decir yo como reflexión y agradecer igual. Y estar a las personas que a lo mejor están teniendo a lo mejor su fe desmotivada, que a lo mejor le está costando creer, porque a lo mejor están con circunstancias adversas, motivar de que los tiempos de Dios son perfectos, de que Dios puede ir abriendo caminos a pesar de las circunstancias. Todo tiene, todo tiene como un camino para poder ser restaurado, para sanar. Todo puede ir cambiando a medida de que uno vaya creyendo en Dios. Y también Dios nos ama cuando no creemos. Y Dios, porque Dios no entiende. Y con todo eso, Dios igual
nos recuerda de que Él está ahí. Así que Él está siempre, en todo tiempo. Cuando en nuestra incertidumbre, en nuestro, a lo mejor en nuestra falta de fe, porque nos puede pasar como cristianos, podemos tener preguntas hacia Él, podemos enojarnos a veces con Él por las cosas que a veces nos pasan, pero Dios siempre va a estar ahí. Y eso es lo que más amo de Dios, es que Él nos ama en todo tiempo. Y su amor está a las 24 horas para restaurarnos, para bendecirnos, para hacernos entender de que los propósitos de Él van a ser siempre perfectos y que Él está trabajando y va a seguir trabajando siempre y que con Él todo se puede. Eso. Muchas gracias, Pame. Muchas gracias. Alma, ¿con qué ya vamos cerrando? Pues muchísimas gracias. Gracias sobre todo por compartir tu experiencia, por compartir tu fe respecto a todo este proceso que ha sido un proceso largo, complicado, a veces pesado, pero la verdad es que a mí personalmente me deja con mucha esperanza ver que tu fe, o sea, que lejos de haberte redundando alejado, Mm, esta situación lo que hizo fue fundamentar más tu fe y acercarte más a Dios, confiar más en Él. Y ahí está el resultado, así como lo has compartido, ¿no? Ahí está el resultado en ver un hijo que se está desarrollando, un hijo que está saliendo al mundo, un hijo que está siendo independiente y que está logrando hacer lo que Dios quiere que él sea. Y eso es de verdad enorme, es enorme. Y nos demuestra efectivamente, es que es fundamental tener a Dios, es fundamental tener a Dios. Son cosas que a lo mejor se pueden lograr, pero, pero es que sin Dios, el proceso yo sí creo que debe ser 1000 veces más complicado, 1000 veces más duro, 1000 veces más triste, 1000 veces más difícil. Entonces, el que tú nos abras, le des la esperanza a estas mujeres, a estas hermanas que, o a lo mejor estas mujeres que a lo mejor en este momento no son creyentes y que vean Mm, que de veras, o sea, que acérquense a Dios, no, las cosas no se van a solucionar de manera mágica, mm, pero sí van a ser más sencillas, sí van a ser más llevaderas, sí van a ser más, va a ser una situación en la que van a tener de dónde agarrarse en esos momentos en los que ya no hayas dónde, Él ahí está. Y tener, y eso, el que tú nos compartas, que saber que Él está ahí mm, hace la diferencia, hace de verdad la diferencia. Entonces, muchísimas gracias. Y yo les animo también a los que como yo, que no tenemos a lo mejor de pronto una persona neurodivergente en nuestro entorno, que no estamos familiarizados con esto, seamos empáticas, hermanas, por favor. No asumamos inmediatamente que es un niño malcriado. No asumamos inmediatamente que a la mamá no le importa. No asumamos inmediatamente que está enfermito. O sea, seamos simpáticos, tratemos de educarnos un poco y como iglesia seamos ese lugar seguro, ese lugar al que pueden llegar y estar de manera cómoda, como todos. mm, Sí, o sea, la iglesia somos todos. Todos somos diferentes y todos tenemos necesidades diferentes. Tratemos también de llenar las necesidades de estas personas. Si de pronto necesitamos tener a lo mejor audífonos para ruido, para que, ok, no le vamos a bajar a la música de la alabanza, pero podemos tener audífonos para de pronto si a alguien el ruido es demasiado y lo abruma, pues a lo mejor podemos tener audífonos. Si nuestro edificio lo permite, sé que en algunos lugares existe, a lo mejor podemos tener un área aparte en donde ellos puedan estar viendo el servicio sin estar dentro de la congregación grande y no estar con esta sobreestimulación. Veamos el cómo sí. No, o sea, yo sé que lo fácil es decir, pues que mm, no vengan, pero es que esa no es la solución. Jamás será la solución, sobre todo porque jamás sería la respuesta de Jesús. Jesús jamás le va a decir a alguien no vengas. Al contrario. Al contrario, Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, mm, yo los haré descansar. Entonces, vamos a trabajar y seamos empáticas en cómo sí, cómo pueden formar parte, cómo los podemos integrar, cómo pueden ser un miembro más, cómo pueden comprender el Evangelio como todos los demás
y cómo pueden formar parte de la familia de Dios como todos los demás. Muchas gracias. Bien, queridos, estamos terminando esta nueva semana. Reitero mis agradecimientos por el tiempo, por el espacio, por poner esto sobre la mesa y ahí vamos a estar trabajando y conversando qué más podemos hacer más adelante entonces para poder seguir educando, enseñando sobre neurodivergencia. Así que voy a seguir molestándote, ya sabes. Eh, Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Déjenos sus comentarios, cuéntenos qué les pareció. Si, como lo hemos hecho con otros temas, tenían idea de que esto puede ser un tema dentro de la iglesia, de que esto puede ser un tema en la fe, en la vida de un creyente, cuéntenos qué les pareció. Platíquenos qué temas les gustaría que tratáramos, qué cosas de pronto ustedes pueden ver en sus entornos, en sus comunidades de fe y que les gustaría que platicáramos. Platíquenos, déjenlo en sus comentarios. Nosotros buscamos a alguien, siempre encontraremos a alguien que sepa del tema, que nos pueda orientar, que nos pueda guiar. Suscríbanse, por favor, péguenle a la campanita para que les avise cuando subimos video nuevo. Compartan. Queremos llegar a la mayor cantidad de personas, queremos llegar a la mayor cantidad de mujeres, queremos que esta comunidad crezca para que podamos hacer que esta empatía y este amor del Señor crezca y alcance a cada vez más personas y que cada vez más gente pueda estar en esta sintonía de que todos somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos funciones diferentes, todos somos uno en Él. Queremos que cada vez más gente comparta esto con nosotros. Muchísimas gracias, Pamela, por haber estado con nosotros. Y pues, aquí llegamos hoy. Yo soy Alma Celina Jessica Jerez y la Pame. y esto Y fue la Las Pame Monsalve. Déboras La Pame Monsalve. Y estos son las Déboras la Conversan. Conversan. Nos Bye. vemos. Adiós. Bendiciones.